Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro programa de análisis de la actualidad mundial, aquí en Cubavisión Internacional. Tras 15 meses de disrupción libertaria, el gobierno argentino de Javier Milei podría describirse fácilmente con 3 palabras: pobreza, crueldad y motosierra. Milei ha llevado al país sudamericano a un profundo caos, donde las políticas ultraliberales, los recortes, despidos y privatizaciones son el mate de cada día. Por si pareciera poco, el autodenominado anarcocapitalista libertario se ha visto envuelto en una criptoestafa piramidal que ha provocado un verdadero terremoto político en Argentina. Para analizar la realidad de esa nación durante la presidencia actual y las implicaciones del experimento Milei, nos acompaña en esta ocasión el profesor Pavel Alemán del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñenos. Bienvenido una vez más, estimado Pavel, acá a Mundo 2020. Muy agradecido por responder a nuestra invitación y para abordar un tema que sé que es de tu continuo análisis y estudio. Pavel, entre destrucción de salarios y jubilaciones, eliminación de programas sociales y el 53% de personas que ya están en la pobreza, ha transcurrido este poco más de un año de mandato del presidente Milei, que él ha vendido como todo un éxito. ¿Cómo valoras estos primeros 15 meses de la gestión del gobierno de La Libertad Avanza? Bueno, para mí francamente un desastre. Y no quiero ser categórico, pero de lo que prometió inicialmente en campaña Milei, sobre todo la crítica que hizo al tema del endeudamiento público, al tema de la inflación, a lo que hay hoy, donde sigue el endeudamiento público, sigue la inflación, con la diferencia de que hay una reducción sustancial del empleo en el sector público. Y hay un crecimiento exponencial de la pobreza en Argentina. Y lo que quizás era común para el ciudadano promedio de la Argentina, que era tener acceso a alimentos que ellos consideran parte de su canasta básica, por ejemplo, la carne de res, eso ya se ha complicado hoy en día. Es decir, uno nota que ha empeorado la calidad de vida del ciudadano argentino. A pesar de que para él eliminar todos aquellos excesos de gasto de la llamada casta iba a redundar en que esa población iba a tener un mejor nivel. Eso era lo que planteaba. Bueno, ciertamente uno debe pensar que en cualquier estado pueden existir sectores en las instituciones de burócratas profesionales que lógicamente se benefician a la sombra de todas las gollerías que puede propinar el Estado. Pero esto es una cosa, y lo otro es pensar que Milei, o que una parte de los seguidores o de los aliados de Milei no son parte de eso que él está criticando. Yo creo que ellos forman parte del mismo fenómeno, lo único que utilizaron esto como pretexto para desplazar a quienes hasta ese momento habían sido más tradicionales dentro de la política argentina. Claro. Pavel, las noticias más recientes sobre el mandatario argentino son una lectura de lo que realmente representa él y su gobierno. ¿Cuáles son las claves, a tu juicio, para entender el escándalo de Libra, que se convirtió en una criptoestafa con gran repercusión a nivel mundial, y las últimas decisiones del Poder Judicial argentino? ¿Cómo se explica que Milei siga siendo presidente tras haber vulnerado la ley de la ética pública? Es inaudito que un servidor público, independientemente del rango que sostenga, pero más aún si es el principal servidor público del país, se ve involucrado en algo que beneficia a una empresa privada. Y más cuando ya se conocen los detalles en relación con la opinión que tiene uno de los directivos de esta empresa privada sobre su vínculo con Karina Milei, la hermana del presidente, y sobre la influencia que trata de ejercer a través de ella sobre el propio presidente argentino. En todo caso, es algo escandaloso. Quizá en muchos países esto hubiera motivado un proceso de enjuiciamiento político ipso facto, y en el transcurso de los días habría tenido que dejar la primera magistratura. Pero desgraciadamente esto no ha sido posible. Y en parte tiene que ver también con los niveles de cooptación que pueden existir dentro de la propia sociedad y de la política argentina. Desde hace más de un año el gobierno de La Libertad Avanza
lleva a cabo uno de los mayores ajustes que se conocen en la historia de la República Argentina. Milei dijo ahora que enviará para su discusión un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se puede esperar entonces, qué pueden esperar los argentinos entonces a partir de este tema, de este anuncio del presidente Milei? Y por supuesto, si lógicamente afectará, impactará aún más a una población que ya está en una grave situación. Las instituciones financieras internacionales tienen mecanismos de renegociación y otorgamiento de nuevos créditos para poder amortizar parte de la deuda externa que tiene un país. Esto es algo que ha sucedido antes con otros países. Lo que sucede es que en el caso argentino, cada vez que sale a relucir el Fondo Monetario Internacional, implica un agravamiento extraordinario de la deuda pública, y eso en la medida en que el Estado está obligado también a cubrir cada cierto tiempo las cuotas de pago de deuda, incluidos los intereses que genera esta, implica que lógicamente tiene que disminuir el gasto público, sobre todo en sectores que son sensibles para la sociedad, sectores en los que la sociedad se encuentra vulnerable. Así que yo no creo que en esta ocasión vaya a ser diferente. Bueno, Pavel, tenemos todavía otras interrogantes para ti, pero ahora te propongo ir a una pausa y conocer lo que nos propone el colega Richard Ruiz en su comentario sobre los conflictos entre Milei y la líder del kirchnerismo, Cristina Fernández. En minutos, entonces estaremos de vuelta acá con Pavel Alemán del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Saludos amigos. La política argentina, conocida por su intensidad y polarización, ha sido escenario en los últimos meses de un nuevo capítulo en la saga de enfrentamientos entre el libertario Javier Milei, actual presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, la exmandataria y figura central del kirchnerismo. Más allá de las diferencias ideológicas, este choque, en opinión de analistas, representa un debate por el futuro y modelo de país que se busca construir y por la dirección que tomará la economía y sociedad argentinas. Como es sabido, el tema de la criptomoneda Libra levantó un polvorín de críticas contra Milei. En un artículo de página 12 que tenemos en pantalla y que quiero compartir con ustedes, titulado Cristina Kirchner le apuntó a Milei de estafador con las cripto a estafador con las entrevistas, la líder política indicó, y les invito a buscar específicamente la frase que quiero compartir con ustedes. ¿En qué quedamos? ¿No era que tu posteo de X fue para ayudar a las pymes argentinas? ¿O en realidad fue para enganchar especuladores que apostaran en el casino armado por vos, tu hermana y tus socios? Sobre este tema también les convido a leer este material del País que tenemos en pantalla también. El partido de Milei y sus socios avanzan en el Congreso con la ley que pretende excluir de la política a Cristina Kirchner. En el texto se hace referencia a la declaración de la diputada kirchnerista Florencia Carignano, que decía: le tienen miedo a Cristina, no quieren que se postule. Ahora, veamos qué dice Clarín, que es otro de los medios que también ha abordado el tema. Aquí tenemos el texto. Con fuertes cruces por Cristina y Milei, el Senado le dio dictamen al proyecto de ficha limpia. Además, resulta muy conocido este medio por su postura marcadamente crítica hacia el kirchnerismo y específicamente hacia Cristina Fernández. Hay un texto titulado, que es este que quiero compartir con ustedes, en el que se aborda la temática y quiero referirme a algunas ideas relacionadas con el mismo. El proyecto consiste en que condenados por corrupción en segunda instancia no pueden ser candidatos ni funcionarios. Es decir, que como afirman representantes kirchneristas, está hecho para proscribir a Cristina, pues recordemos que la expresidenta fue condenada a 6 años de prisión por corrupción y tiene pendientes 3 juicios orales por los casos Otesur Los Sauces, la firma del memorándum con Irán
y la causa de los cuadernos de las coimas. Vale destacar que por algunas de estas causas ya la exmandataria había sido sobreseída y tras la victoria de Milei se reabrieron, aun cuando en su momento se cerraron por falta de pruebas. Fernández de Kirchner ha cuestionado en muchas ocasiones la legitimidad de las políticas de Milei, señalando que no cuentan con el respaldo popular suficiente y que se están llevando a cabo sin un debate adecuado en el Congreso. Milei, por su parte, ha respondido acusando al kirchnerismo de ser responsable de la crisis económica que enfrenta el país y de oponerse a cualquier cambio que amenace sus intereses. De acuerdo con algunos analistas, este cruce de criterios y calificativos va más allá de una disputa personal. Refleja una profunda división de la sociedad argentina entre quienes apoyan un modelo de libre mercado y reducción del Estado y quienes defienden un rol más activo del gobierno en la economía y la protección social. El desafío para la clase política y la sociedad en su conjunto es encontrar un camino que permita superar la polarización y construir un futuro más próspero y equitativo para todos. Con estas ideas vuelvo contigo, Mejías, y con nuestro invitado para continuar con el debate en Mundo 2020. Gracias, Richard. Bueno, Pavel, luego del comentario de Richard, creo que es un buen momento para dialogar precisamente sobre el hecho de que algunas encuestas aseguran que Javier Milei tiene alrededor de un 47% de aprobación. O sea, si hicieran elecciones mañana, volvería a ganar el neofascismo y el experimento libertario. ¿Cómo se explica algo así? Bueno, ha transcurrido ya un tiempo del mandato de Milei. Evidentemente, la forma en que se gestionó el gobierno en la época de Alberto Fernández fue castigada a la hora de elegir a Milei y generó mucha desconfianza en cuanto a la capacidad del justicialismo de poder modificar la situación de la economía argentina. Eso por un lado. Por el otro lado, casi seguro Milei diría, bueno, todavía es una pequeña parte de mi mandato, déjenme gobernar, todavía yo no he terminado. En cualquier caso, ya lo que hay rebasa más allá de la mera sospecha. Ya yo creo que los meses que lleva como presidente, lo que sientan es la evidencia de lo mal que se han manejado los temas de la agenda política argentina. Ahora, también lo otro es que las encuestas a veces pueden resultar manipulables. Yo sí creo que Milei ha sufrido desgaste en su imagen pública ante el electorado argentino. Y aunque puede que haya todavía un sector que empatice con él, porque quizás la forma en que hace la comunicación política es diferente, y porque además hay un sector importante dentro de la sociedad argentina que tiene una relación o guarda una relación especial con las tecnologías de la información y la comunicación por una cuestión generacional, y son los jóvenes, que yo creo que sí empatizan mucho más con Milei que otros grupos etarios dentro de la sociedad argentina. Quizá todo esto de alguna manera explica por qué el día de hoy no se ha producido una caída drástica de su imagen pública. El discurso precisamente político del mandatario está traspasando en estos momentos las fronteras argentinas. Además, su guiño cómplice al gobierno de Estados Unidos lo hemos comprobado nuevamente hace apenas unos días cuando le regaló una motosierra a Elon Musk. ¿Qué busca aliándose con Trump, con personajes de la derecha europea como Giorgia Meloni, Viktor Orbán, el presidente húngaro? ¿Cuál es el lugar de Argentina ahora en el mundo? Bueno, Milei responde a un sector emergente dentro de la derecha más extrema con una mirada muy conservadora. Quizá un poco tratando de recrear una imagen para que se comprenda mejor. Cuando usted va a un estadio a disfrutar de un partido donde juega su equipo, no se le ocurre cometer el gravísimo error de sentarse arriba de la cancha del equipo rival. Usted se sienta con los suyos. Yo creo que hay muchas empatías en el sentido ideológico entre Milei y Elon Musk. Y son simpatías que reflejan no solamente una mirada muy conservadora desde la derecha, sino que además reflejan una simpatía por el funcionamiento de un sistema de carácter nazi o nazifascista, ¿no? Yo creo que hay una recuperación en cierto sentido de la memoria histórica y de las prácticas de aquello que fue un proceso político muy intenso en Europa
en la década de los años 20, 30 y sobre todo los años 40, hasta mitad de los 40. Entonces, hay un renacimiento de esto en el mundo y no se esconden ya para decirlo. No, para Uno nada. puede haber visto el saludo, que es el típico saludo nazi, hecho por Elon Musk, y automáticamente hay un grupo de seguidores, lo mismo de influencers que de políticos en otros países, que han comenzado a imitarlo. Bueno, Pavel, y ahora incluso ha apoyado a Trump con el tema de Ucrania. Mientras Europa dice que va a arropar a Zelensky, al presidente ucraniano, Milei sigue aliándose a Trump. Más allá de lo que hablábamos, ¿cómo valoras esta decisión del presidente argentino? Primero apoyaba a Zelensky, incluso atacaba a Rusia por el hecho de este conflicto con Ucrania y que había que apoyar a Zelensky, pero ahora en Naciones Unidas su delegación, la delegación argentina, votó junto con Estados Unidos, pero también con Rusia, contra el propósito de Europa de seguir apoyando a Zelensky y no garantizar en estos momentos un diálogo de paz. ¿Cómo valoras esa postura entonces ahora de Milei? Al menos Milei fue honesto en esto que voy a comentar. Él siempre dijo desde antes de llegar a la presidencia que su intención era alinearse políticamente con Estados Unidos y con Israel. Ciertamente lo dudo. Y en Estados Unidos, en el periodo que lleva Milei como presidente de la Argentina, ha habido dos gobiernos. El gobierno saliente de Joseph Biden y el actual gobierno de Trump. Obviamente los dos gobiernos tienen visiones muy diferentes en varios temas. Sin embargo, Milei en este caso no dijo mentira. Él se ha alineado con Estados Unidos. Lo mismo para una cosa que para otra. Es decir, esto demuestra la falta de independencia en materia de política exterior y la falta de una posición coherente en relación con un problema grave como es un conflicto armado que ya dura 3 años en el caso del gobierno de Milei. O sea, él no ha evaluado qué posibilidades hay de ir a un margen más o no hacia un extremo o hacia el otro, sino que sencillamente ha dicho, voy a mantenerme en lo que yo dije en mi planteamiento de campaña. Voy a estar alineado totalmente con Estados Unidos. Voy a estar alineado totalmente con Israel. De hecho, con Israel también ha seguido apoyando. Yo pensaría que incluso sería honesto que un gobierno modifique algunas posiciones políticas en el transcurso de su etapa de gestión. Pero eso tiene que tener también ciertas modulaciones. No el cambio brusco de 180 grados que uno aprecia en la política de Milei. En Estados Unidos hubo un cambio de gobierno porque son partidos, incluso uno pudiera decir que corrientes internas dentro del Partido Republicano, que son las corrientes dominantes, que son las que han impuesto una nueva agenda de política exterior que uno no podía prever, por ejemplo, con el gobierno de Biden, que se alineó totalmente con Europa, con la OTAN, con Ucrania y en contra de Rusia. Exacto. Es decir, eso explica el cambio de política de Estados Unidos, pero en el caso de la Argentina no. En el caso de la Argentina nosotros lo que estamos viendo es un nivel de sumisión extraordinario a la política exterior de Estados Unidos. Coincido plenamente, Pavel. Y bueno, también el presidente Milei ha desplegado en este tiempo una batalla cultural. Quería llegar a este punto a ver cuál es tu parecer. Una batalla cultural comunicativa de la cual muchas extremas derechas están tomando nota. ¿Qué repercusión está teniendo el fenómeno Milei para América Latina en particular? Yo no diría solo que Milei. Yo diría que las posiciones más conservadoras dentro de las derechas en el continente están tomando algunos referentes entre los que se encuentra Milei, pero no es exclusivamente Milei nada más. Con un efecto, digamos, demo, un poco de imitación también, sobre todo de lo que tiene que ver con quién es el adversario. El adversario, lógicamente, es el movimiento progresista, pero no solamente el movimiento progresista organizado como partidos o organizaciones políticas, sino sobre todo el movimiento progresista organizado como movimiento social, que ha tenido reivindicaciones además muy importantes, no solamente en lo que concierne en estricto sentido a la política, sino desde el punto de vista de las reivindicaciones de cada grupo en particular dentro de la sociedad. Por ejemplo, el movimiento feminista, por ejemplo, el movimiento LGTBI, entre ellos. Sí, no son los únicos tampoco.
ahí estarían incluidos los medioambientalistas, ahí es un grupo mucho más grande. Mucho. El enfrentamiento de esta extrema derecha es también contra esos grupos. Es decir, la posición que tienen es muy, muy retardataria dentro del movimiento conservador. Y en este contexto, ¿qué pasa con las masas populares? Ya adelantabas sobre estos movimientos, pero de manera general con las masas populares, la clase obrera, estas fuerzas, digamos, sindicalizadas que en Argentina se están enfrentando por tantos recortes a esos sectores que tienen que ver con la vida social, económica también, pero sobre todo social. Bueno, cuando uno precariza tanto la economía de un país, eso tiene un efecto importante de disolución de un grupo de instituciones como son los sindicatos. Porque la gente se desafilia cuando no tiene la posibilidad de tener un contrato, por ejemplo, por tiempo determinado, y lo que impera es la flexibilización laboral. Ahora, el movimiento popular en la Argentina yo creo que se está reorganizando. Tiene todo el derecho a tomar un tiempo, primero para analizar críticamente los errores de la gestión de Alberto Fernández, segundo para buscar posiciones comunes, porque en la Argentina no solamente hay justicialistas o peronistas o kirchneristas, si uno lo ve como una de las corrientes dentro del justicialismo. Hay otras corrientes sociales y políticas dentro de la Argentina que tienen un pensamiento progresista y que pueden encontrar un campo de convergencia con los sectores más progresistas dentro del peronismo. Pero construir esto no es fácil. Por supuesto, que es lo que necesita, iba a decir, pero que realmente es difícil, y menos con una situación como la que se les presenta ahora, de un poder tan, dice él, libertario, pero prácticamente totalitario de Milei. Entonces, ¿qué podríamos esperar, Pavel, para los próximos meses a partir de de lo que queda del mandato de Milei? Tiene la oposición, ya decías lo que sería positivo, la fuerza para realmente ganarle a este anarcocapitalista libertario. Todavía yo creo que es muy prematuro para pensar cuál sería el posible resultado de cara a un próximo proceso electoral por la presidencia en Argentina. Creo que tienen que suceder muchas cosas. Además, uno no puede ver a la Argentina al margen de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Uno no puede ver a la Argentina, por ejemplo, al margen de las intensas contradicciones que existen en el sentido comercial y de competencia por otros sectores entre la República Popular China y Estados Unidos, sobre todo a partir de la importancia que tiene la República Popular China para la economía de los estados latinoamericanos y caribeños, entre otros que son primeros o segundos socios de China. Por otro lado, hay que pensar también que Milei todavía puede cometer otros errores. Ahora no se ha producido un proceso de impeachment, pero no quiere decir que no vaya a suceder. Que no vaya a suceder, claro. Y en ese caso sí sería interesante ver cómo se va a reordenar, a reconfigurar el poder político en la Argentina. Ahí sí entrarían en juego todas esas fuerzas que nos habías estado alertando, que sería bueno se organizaran y confluyeran sobre qué pueden hacer a partir de revisar sus propios errores. Pero yo creo que también otras fuerzas que tienen una mirada desde la derecha, por ejemplo, el macrismo. También. Yo creo que ahí contaría como un actor importante. Y por qué no decirlo, hay otros partidos dentro de la Argentina que también tienen un peso específico. Bueno, entonces estaremos pendientes de ver cómo se produce la evolución a partir de los próximos meses. Todavía queda bastante tiempo de mandato de Javier Milei en la Argentina. Nosotros estaremos de vuelta en instantes para despedir nuestra emisión. Milei y los suyos anunciaron que venían por todo y están cumpliendo con creces. El problema es que dijeron que el precio lo iba a pagar la casta, y a estas alturas ya es evidente que el verdadero sacrificio lo está haciendo la mayor parte de una población que ha empezado a mostrar claros signos de agotamiento. La realidad indica que el de Javier Milei es un gobierno que descansa en el relato y el hastío de una sociedad que necesita creer. Pero por creer en el presidente influencer, más de 44,000 personas invirtieron en una criptomoneda que terminó desplomándose y perdiendo todo su valor. Lo cierto es que entre gritos de viva la libertad y motosierra a la burocracia, el pueblo argentino es el que sufre. Así nos despedimos. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en nuestra próxima entrega.